Estamos con Paula Arraigada, ella es activista trans, secretaria del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires y referente del Centro Cultural La Nelly Omar de Cava, entre otras tantas cosas, ¿no? Por eso nos podemos a presentar. Es como muy interesante la figura. Y bueno, sobre todo, un poquito la excusa es la 31ª edición de la Marcha del Orgullo que se celebró el pasado sábado. Pero bueno, darte la bienvenida, agradecerte y bueno, capaz contarnos un poquito de qué te generó una nueva edición teniendo en cuenta el contexto actual. Bueno, buenas noches. Primero, gracias por la invitación, por la presentación. Después te voy a contar algo de lo que vos dijiste recién en la presentación más adelante. Y después agradecer también a quien está escuchando, ¿no? Esta hora y que compartan este tiempo también como para reflexionar. Estoy hablando como bajito, me parece. Es hora de meditar. ¿Querés ponerte? Dale, como porque así me escucho. Porque a veces es eso, ¿no? Pasa que te debemos decir que en el anterior programa lo hicimos muy acelerado. Dijimos, okay. Bueno, ahora vamos a bajar un poquito, bien. ¿Viste? Pero entonces estamos en no sé si está bueno en por sintonía. La La marcha del sábado, como todas las marchas, me parece que es una manifestación, una reafirmación de lo que venimos construyendo, también de lo que venimos sosteniendo, que son algunas luchas con las cuales ya tenemos victorias y otras que hay que pelearlas todavía. Y lo importante me parece que es esto que se vive ahora, ¿no? De poder habitar la calle. Me lo voy a sacar porque me siento... Te incomoda. Me siento ET. Lo importante de habitar la calle, esta es la reafirmación de la libertad, de la corporalidad y de poder manifestarse con esa libertad y con tu corporalidad, con el folclore y con los colores, sin que haya nadie que venga a cuestionar o a pretender intentar volver a la norma establecida. Entonces me parece que eso es piola y que hay que reivindicarlo. Creo que también hay que pensar algunas cosas que aparecen a través de la reflexión del diario de ayer, ¿no? Pero es una marcha que se ha venido sosteniendo a lo largo de 31 años, exigiendo derechos y exigiendo ciertos avances que deberían existir en la política pública para que los sectores de la diversidad vivan un poco mejor. Me sorprende que los espacios que están cercanos a la derecha, que han sido reaccionarios y que han votado en contra muchas de las leyes que ha propuesto nuestros espacios, estuvieran a la par. También buscando una mímesis con el resto, ¿no? En ver al Frente Cambiemos no provoca más que un poco de sorpresa, empezando por sorpresa, ¿no? Después hay otras sensaciones, pero qué falta de coherencia, ¿no? El del PRO llevaba el lema de la ley integral trans y yo me pregunto si ellos están manifestándose por una ley y gobiernan en algunos lugares como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, qué mejor acto de coherencia que sancionarla acá y demostrar a Nación de que son plurales, que son diversos y no esta cuestión barata de decir cosas que nunca van a ser. Pero sí me parece que hay que hablarle también a los sectores populares y a los sectores populares que pertenecen a la diversidad y algunos que no son populares, pero que también viven, sobre todo acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el por qué podemos convivir con esa derecha antiderechos que pretende disfrazarse de una forma para ocupar los espacios y una vez que los ocupa retrocede con todo lo dicho. Si esa derecha que pretende levantar las banderas de la diversidad y que siempre ha votado en contra, ¿por qué debería estar en esos lugares, no? Y en todo caso, si la cuestión es de estar porque creen que deberían enmendar parte de sus errores, bueno, parte de los errores para quien está en la política es
haciendo actos concretos. Y quizás uno de los actos concretos que podría hacer el gobierno de la ciudad es adherir a la ley de cupo laboral travesti trans, que está sancionada hace más de un año y no está adherida. Entonces me parece que ahí es donde a veces naufragamos, porque en esa mímesis, en esa actuación que tiene muy bien estudiada la derecha, parte de nuestro pueblo cae subyugado por esos espejitos de colores y termina votándolos. No termino de entender por qué están en los mismos espacios donde están las fuerzas políticas que siempre han ido y han sido bandera de derechos. Pero bueno, quizás habrá que empezar desde ahora a pensarlo, ¿no? Sí, realmente tienen que tener, los espacios reaccionarios tienen que tener lugar también donde se ejerce la libertad. Sí, empezar a visibilizar, ¿no? También esto, porque por ahí se vende más el marketing, es decir, bueno, la marcha, no sé si llamarlo marketing a la marcha, obviamente no, pero sí a lo que quieren vender ellos, o sea, la derecha en sí, y no se visibiliza esto, que no quieren tener la decisión política de decir, bueno, vamos con la ley de cupo laboral trans, ¿no? Entre otras cosas, es como esto del discurso, muy del discurso y no en la práctica o en la acción concreta, como más que interesante el análisis que vos hacías. Y bueno, justo Seba menciona esto de visibilizar, y me parece interesante esto de la importancia de visibilizar, más teniendo en cuenta esta época, porque bueno, hemos visto, yo soy de Moreno y, por ejemplo, Nancy Sena, que te conoce mucho y te quiere mucho, ella viene haciendo un trabajo interesante en Zona Oeste, pero es como que no hay una distinción de ningún tipo, ni de zona ni de nada, y también de edades, porque se veía toda esa cuestión como muy marcada, que años atrás no ha pasado, que me parece interesante, digo, en este análisis que vos bien mencionás. Uh-huh. Sí, de paso me das, ya que hablaste de Nancy, me das también el pie como para poder enmendar algo. Que vos hablabas de la representatividad de un centro cultural, que no es tal. O sea, nuestro espacio es una organización que empieza a ser una organización que tiene sede en Capital Federal para ir hacia más lo nacional. Vos nombraste a Nancy, y Nancy justamente es la referente del Anelio Mar Zona Oeste. Claro. La actividad que hoy hicimos es en Zona Norte, y también con la compañera, que es otra compañera trans, que es Luana López Reta, que es la referente del Anelio Mar Zona Norte. La casualidad es que las personas que nombré son personas trans, pero nosotros como espacio no somos un espacio que tenga como bandera solamente la lucha por los derechos de las personas LGBT, sino como espacio peronista tiene la bandera de luchar por los derechos del pueblo argentino. Dentro de ese pueblo también estamos nosotras. Pero sí, lo que puedo decirte es que es la única organización política partidaria que tiene en su cabeza a la conducción como a personas trans. Y eso es algo que se va construyendo también, ¿no? Y también es parte de la política que hemos venido dando y discutiendo en los distintos sectores a lo largo de este tiempo. Pero me parece que es un tiempo también de aquí al año que viene, que es un año electoral, el poder profundizar la discusión sobre qué es la derecha y cuál y quién y desde qué lugar nos paramos nosotros como espacio. Y estoy hablando de todo el Frente de Todos y de todo lo que se siente cercano a ese frente, que es un frente que ha intentado, siempre desde el peronismo, ha intentado abrir brechas o abrir puertas donde estuvieron cerradas. Entonces, como para poder llegar a un punto en el que podamos diferenciar qué es cada cosa, ¿no? Porque si no, todo es lo mismo. En ese caso, la identidad del Anelio Mar tiene que ver con la identidad del peronismo, con reivindicar la lucha y la resistencia de una parte del peronismo que no ha sido reivindicada, porque se habla de la resistencia durante la dictadura del 76 al 83, pero no se habla de la proscripción del peronismo a partir del 55 hasta principios de los 70. No se habla de eso, no se habla de la resistencia, no se habla de las artistas
que fueron militantes también y que fueron parte de esa resistencia y no se les reivindica. La falta de memoria implica que el pueblo todavía siga optando por esos espejitos de colores, que son los mismos que estuvieron antes. La falta de memoria y no recordar que bombardearon una plaza que estaba llena de gente, con gente que estaba inocentemente caminando por la calle, que ellos bombardearon por el odio. Me parece que es parte de lo que hay que recordar, porque el orgullo también habla de eso. El orgullo habla de reivindicar aquello que no se reivindicó. Entonces el orgullo puede hablar del orgullo de la diversidad, pero también hay que hablar de otro orgullo que es tan importante como el orgullo de la diversidad, que es el de ser argentinos y argentinas. Para sentir ese orgullo, seamos lo que seamos, esencialmente argentinos y argentinas, hay que empezar a revisar parte de ese pasado para que en el presente no volvamos a cometer los mismos errores. Y sobre todo, para no terminar eligiendo un gobierno que sea de derecha y que nos lleve a lugares tan difíciles como nos llevaron en otro momento. ¿Y por qué pensás que no se recuerda? Que no se quiere recordar. Bueno, me parece que implica también decisiones políticas, ¿no? Porque Perón fue un ser excepcional que marca un antes y un después en la historia argentina. Y con Perón estaba Evita. Y todo el legado de Perón es tan fuerte que, a pesar de la proscripción desde el 55, a pesar del golpe a Isabel en el 76, a pesar del señor que gobernó los 90, a pesar de todo eso, el peronismo hoy sigue tan vivo como antes, con sus contradicciones, con sus idas para atrás y para adelante, pero sigue tan vigente como antes. Hoy, por suerte, tenemos otra figura que encarna ese peronismo, que es Cristina. Por eso también el odio va hacia ella, y es la figura hacia donde todos ellos van direccionados, porque saben muy bien que no solamente encarna ese proyecto, sino encarna la esperanza del pueblo. Pero creo que también las decisiones políticas a veces se combaten desde abajo. La decisión política estuvo alguna vez de perseguirnos y de tratar de diezmarnos como colectivo a las personas trans. Sin embargo, un coraje de parte de muchas compañeras que era explícito, era el deseo de vivir, esa alegría de querer permanecer, que hizo que existiéramos igual, a pesar de que la mitad quedó en ese tendal de muertas. Lo mismo subsiste la esperanza. La otra vez la escuchaba a Mónica Benicio, que es una compañera que es concejala en Brasil, que es la viuda de Marielle Franco, que ella decía algo así como que al fascismo, lo más terrible para el fascismo es un pueblo con esperanza. Y yo creo que hay que inyectarle esperanza a este pueblo, porque claramente siempre hemos salido adelante. Lo que hay que buscar son las estrategias para salir adelante. Para mí, parte de esa estrategia también es recordar el lugar de donde venimos, el recobrar la esencia de dónde viene el peronismo. El peronismo siempre marcó algunos caminos desde la doctrina para ir hacia adelante. Y la lealtad es uno de esos lugares muy comunes para el peronismo, además de la doctrina. Pero esa doctrina habla de que nuestro objetivo de máxima siempre va a ser primero la felicidad del pueblo y después la grandeza de la nación. Porque el liberalismo piensa en la grandeza de la nación como primer objetivo, pero piensa a costa de la felicidad del pueblo. Entonces, nosotros creemos desde el peronismo, y nosotras sentimos que desde el peronismo no hay grandeza si no hay pueblo feliz. Por eso primero va el pueblo feliz, para que después exista la grandeza de la nación. Y vamos construyendo, a pesar de que hay muchas cosas que todavía faltan y que las vivimos todos los días y que son innegables, también es innegable que hemos avanzado, porque es imposible negar el avance. Si hoy una puede estar hablando en una radio, puede estar hablando en un acto, puede estar hablando con la libertad de decir, primero con la libertad de la palabra, y después con la libertad de ser quien decido ser
y poder hablar y expresar en libertad quiere decir que hemos avanzado un montón. Que necesitamos recorrer quizás un camino un poco más largo para conseguir todos nuestros sueños, es verdad, pero los sueños siempre se construyen. Isabel en un momento dijo una cosa que me pareció interesante, que la doctrina no se hizo para los tiempos fáciles, sino todo lo contrario. Me parece que hoy es un tiempo en el que hay que volver a la doctrina peronista, y por eso también traigo el recuerdo de esa militancia que está olvidada, que no está homenajeada, que sufrió, además de proscripción, sufrieron violaciones. Las artistas como Fanny Navarro, Fanny fue la novia de Juan Duarte muere en el 54, en el 55 cae Perón, y después hubo varios operativos donde llevaban a algunas de ellas a declarar a la jefatura de policía. En uno de esos interrogatorios le traen la cabeza, o sea, le habían cortado la cabeza al cadáver de Juan Duarte y le ponen la cabeza sobre el escritorio para que Fanny Navarro, obviamente, declarara en contra de Perón. Ese es el odio que permite escribir Viva el cáncer, y es el odio que permite que alguien agarre un revólver y gatille contra la cabeza de la vicepresidenta. Eso es lo que tenemos enfrente, y eso es lo que tenemos que hacer todo lo posible para poder enamorar y para poder quizás comprender que los tiempos no son fáciles, pero que lo que está enfrente es terrible, y que siempre este lugar ha generado más sueños y ha generado esperanzas, pero sobre todo, más que sueños y esperanza, ha generado realidades. Yo represento esa realidad, ese conjunto de mujeres que estaba siendo perseguida, escondida y a veces torturada, para hoy estar en espacios de libertad discutiendo en la política pública. Creo que nosotras somos parte de esa esperanza, y esa esperanza hecha realidad es la que hoy tenemos que tratar de poner en valor para que nuestro pueblo también sienta la misma alegría de trabajar por un bien común. Bien, y en este sentido, teniendo en cuenta Esa camarita, ¿está fija? ¿Mira para algo? O? Esa estaba mirando. ¿Y vos tenés cámara que te vea vos? Sí. Allá. Okay. Estamos acá, todos y todas y todes. Teniendo en cuenta este contexto, en este sentido fue la deuda es con nosotros, el lema, y vos un poquito mencionabas estos avances, estas conquistas, estos logros que se han dado, y en el que falta. ¿Cuál sería, no te digo un listado ni mucho menos, pero digo los puntos interesantes a concretar o que se tenga que trabajar por delante? Me parece que hay muchos. Yo te puedo decir cuál es la prioridad en el territorio que nosotras habitamos, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es una ciudad que es una de las más ricas, que es la que encabeza lo aspiracional, donde mucha gente quiere vivir, porque acá está todo, y donde muchas de las compañeras trans travestis deciden vivir porque hay más libertades que en otros, pero sin embargo sigue habiendo falencias como en otros lugares. Por ejemplo, hay una ley que se sancionó hace más de un año, y la ciudad autónoma de Buenos Aires, que dice ser inclusiva, no ha adherido a la ley de cupo. No hay políticas que hablen de la diversidad que no sea lo que es poner un cuadro o llamar una estación con determinado nombre, pero no hay una política inclusiva y una política que pueda decir, bueno, hemos avanzado en esta materia. No hay una política, por ejemplo, que diga, bueno, vamos a poner en debate ciertas leyes que deberían ser un avance. Hoy, en la provincia de Buenos Aires, se empezó a hablar y se empezó ya a hablar en forma de decreto y en forma de ley lo que es la reparación histórica, el reconocer y reparar. El reconocer y reparar es la reparación histórica para las compañeras trans travestis que vivieron lo que es la violencia institucional y la persecución de manos del Estado. Eso en una ciudad tan de avanzada, donde se concentra toda la sabiduría, entre comillas, del país, ¿cómo puede ser que esas mentes brillantes no hayan entendido que hay una necesidad? Y seguramente no entienden que hay una necesidad porque creen que no hay derechos también. Entonces quizás hay que pensar
en eso. Y mi rol, yo creo que esto de la deuda es con nosotros, es tan amplio que no termina de decir nada, ¿no? Porque, ¿cuál sería la deuda? Digamos una, aunque sea. Acá en una ciudad rica, la deuda es con todes. Pero además de la deuda con todes, es la deuda con el pueblo. Y creo que la deuda no es solamente de un espacio, sino también de nuestro frente, que a lo largo de este tiempo no ha podido construir una esencia, una fórmula o un proyecto que enamore a la ciudadanía. Entonces quizás las propuestas que nosotras venimos encabezando, y creo que también le venimos poniendo el cuerpo, es ser parte de esa generación política que viene a intentar, con todas sus fuerzas, ese intento hasta que no te quede aire. Digo para que la palabra intento no sea una palabra pequeña, sino cargada de fuerza, que esa generación política logre realmente nuevas formas de hacer política, nuevas formas de construir donde la realidad sea efectiva, donde la vocación de servicio sea parte del ejercicio de una militante que ocasionalmente esté en un lugar de poder, y también a refrescar que necesitamos espacios con más representatividad, y para que haya espacios con representatividad debe estar impreso todas las identidades, todas las fuerzas, todas las clases políticas y todo lo que sea parte de este pueblo. Esa es la construcción que vamos haciendo, y me parece que esa deuda puesta en nombre tiene que ver con eso, con la representatividad, porque la representatividad va a mejorar muchas de las políticas que hoy están como tal, pero que no terminan de ser efectiva. Por ejemplo, la ley de cupo laboral travesti trans es una ley que tiene vigencia desde hace más de un año. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos con la ley de cupo? Que la ley de cupo fue pensada, y lo sé porque soy parte de esa militancia, fue pensada como un aporte más para tratar de reparar eso que se había roto, ese tejido que estaba desarmado, y poder generar oportunidades en muchas compañeras que hasta ese momento no lo habían tenido. Resulta que hoy esos espacios donde se debe pensar la incorporación de las personas trans siempre está puesto a la cabeza personas cis que nada comprenden de lo que es la problemática trans. ¿Y qué pasa? Terminan tomando personas que son o más jóvenes o terminan generando opciones laborales que son para pocas, porque los requisitos son muy altos, porque tienen que tener estadio. Hace poco vi una convocatoria que tenían que tener mínimo experiencia 2 años. ¿En la cabeza de quién entra? De que se milita una ley, se construye un texto que luego es ley para que, entendiendo que el texto dice que generar una oportunidad laboral donde no la hay, y alguien que viene de un espacio gremial puede pensar que vamos a construirnos ya con una experiencia, y que si teníamos experiencia, ¿para qué queremos una ley? Si total ya veníamos trabajando. Se construyó una ley porque hay muchas que no van a poder empezar a trabajar. Entonces ponen requisitos altos, en otros lugares, en algunos bancos también, el secundario, inglés, francés, pero nosotras no venimos de ese lugar. Entonces tienen que bajar un poco los requisitos, y tienen que también entender que se creó una normativa especialmente para un grupo minoritario para poder salvarlo y para poder salvar las vidas de muchas. Para poder salvar esas vidas tienen que bajar las pretensiones, ser menos correctos políticamente y ser un poco más efectivos, con más voluntad de servicio, con más vocación por servir a la causa de la otra, y entender que los puestos laborales a veces también tienen que permitir que algunas personas que no tuvieron acceso a los espacios educativos puedan tener al menos una vez en su vida una experiencia laboral. Totalmente, si no, ¿cómo tratás de, cómo buscás incluir si ya de antemano pedís ciertos requisitos o cierta experiencia que no la tienen? Es una locura prácticamente. ¿Y ves posibilidad de cambio eso? Por supuesto, todos los días. O sea, sí.
Sí. Si no sintiera que está la esperanza, creo que me quedo en mi casa a mirar novelas. Que es muy lindo, ¿eh? También. Depende cuál. Series. Mira, yo le encontré hasta el gusto a la familia Ingalls, Mirá. que no la miré, de chica no la vi nunca, pero la otra vez vi un capítulo donde una piba era violada. Nunca hubiera pensado que en la familia Ingalls iba a suceder eso. Y toman ese eje para mostrar el machismo de esa sociedad, la forma en que lo ocultan. Me parece interesante algunas lecturas. Yo me crié con la televisión y no creo que la televisión sea un mal necesario. Creo que también está la elección de quien te impone los canales, ¿no? Hoy es más difícil por ahí, pero creo que también es una forma de educar, sobre todo en algunos lugares como en Buenos Aires está todo. Vos vas acá, está el museo, está allá, está la biblioteca. Hay lugares donde no hay biblioteca, no hay museo, son pueblos muy chiquitos. Yo crecí en un pueblo donde no había frutería. O sea, la fruta no existían los árboles, pero no había banana. De vez en cuando venía en un tren. Entonces menos iba a haber acceso a estas cosas, pero la televisión lo daba. Entonces la televisión te enseñaba a esto o aquello y a lo otro. Y creo que, volviendo a la pregunta que hiciste, la esperanza, hay una parte, no sé si ustedes leyeron a García Lorca. No me dijeron. Algo, dependiendo. Hay que... Doña Rosita la Soltera. Sí. Doña Rosita la Soltera es una mujer, está escrita en la década del 30, creo que está escrita, él murió en el 36, o sea que en ese tiempo. Ella tenía 35 años y ya era solterona. Qué mal que vamos, ¿no? Si viviéramos en esa época. Y ella en un momento se mandaba cartas, su ama, sería como doncella, le escribía cartas y se la mandaba para engañarla, como que él todavía le mandaba cartas porque él se había ido afuera y nunca volvió, la dejó esperando. No dio rastros. Exacto. Y ella en un momento tiene un texto que es maravilloso, que termina con algo así: la esperanza me ronda, me persigue, como un lobo moribundo que apretara sus dientes por última vez. Esa esperanza que nos ronda y nos persigue, porque yo creo que este es un país que tiene esperanza todo el tiempo, es la que a mí también me ronda, porque si no, creo que hubiese entregado los guantes hace un montón de tiempo, cuando no podíamos andar en la calle, cuando todo era privilegio de pocos y de pocas, y creo que la esperanza valió la pena. La esperanza, la fe, el deseo de vivir, las ganas que te contagian todas de ser felices, porque si algo define a las trabas es el deseo de ser felices. Creo que es parte de lo que hay que contagiar y parte de lo que debería ser este tiempo. Cambiar la desilusión por la esperanza y cambiar esa esperanza para que esa esperanza se haga realidad y se transforme en políticas públicas para que el pueblo sea feliz. Para el peronismo lo más importante es que el pueblo sea feliz. En esa construcción estamos algunas peronistas. ¿Y esa esperanza la ves en la militancia? Un poco. ¿Esperabas que te dijera que no? Un poco, sí. Yo creo que sí, que todo el mundo está esperando eso, como esperábamos hace un tiempo, que hubiera alguna salida para algunas cosas que no parecían encontrarse. Yo creo que sí, creo que toda la gente espera, porque además todos soñamos con vivir bien. Cristina hablaba respondiendo a ciertas cosas que decían sobre que ella era una burguesa, dijo: sí, soy burguesa. Y yo creo que mucha gente, hay mucha gente que dice que nosotros queremos ser burgueses y que el peronismo creó burgueses también. Pero hay que encontrar la belleza dentro de esas cosas también, porque para algunos la burguesía es poder tener un mango para poder tomar un mate en una plaza y para poder irte de vacaciones. Eso es ser burgués. Para el peronismo eso es derecho al ocio. Por eso en los derechos del trabajador también habla del derecho al ocio. Y el derecho al ocio implica que un trabajador va a ir más contento al otro día a su trabajo. El derecho al ocio implica que una compañera va a vivir sus días y sus tareas de cuidados con más alegría también. Y sobre todo que van a construir una nación
con más esperanza y con más alegría. Por eso creo que también hay que pensar en reivindicar el deseo, reivindicar los sueños, no creerse estúpida o pueril porque una tiene esperanza y no pensar que estamos infantilizando las situaciones, porque entendemos que la situación es muy crítica, pero me parece que hoy es un momento en el que hay que tener viva la esperanza, porque eso permite generar energía para poder contrarrestar todas las dificultades y sobre todo porque permite empujar a esos y a esas que todavía por cierta comodidad quieren pertenecer al Estado o quieren pertenecer a cierta parte de la dirigencia, y que hace de que el pueblo no termine de encontrar los lugares comunes que quieren habitar, y que justamente habla de esa libertad y esa felicidad. Estoy viendo al músico que se está preparando ahí. Es muy piola esto de mostrar los pibes, ¿no? Yo los veo en los posteos. Sí, cuando suben. Tratamos de motivar a los pibes, porque a los pibes y a las pibas, ¿no? Porque es como decimos, ¿no? Porque ellos se enfocan en la música y se expresan todo el tiempo con eso, ¿no? Y si nosotros no los podemos empujar, no los podemos motivar, no los podemos dar ese empujón, valga la redundancia, ¿qué hacen los pibes después? O sea, después son los mismos que son criticados, que son... Así nada, tratamos de darle una mano desde Pero ahí. Además también la música es parte de una expresión política. Puede ser partidario o no, pero es expresión política de un tiempo. Nuestro espacio se llama Nelly Omar, que era una música también, era una cantante popular y que fue proscripta porque justamente su definición política la hizo, como a muchas otras, la hizo víctima de una persecución que duró 17 años. Y yo no te voy a preguntar si, porque obviamente no es el mismo tiempo con respecto a la persecución, ¿no? Pero vos sentís que hay todavía actrices trans que no se la juegan así partidariamente, o sea, no dicen a quién apoyan y eso, o sentís que no... Mira, yo cuando la elección de Brasil, de Lula, veía una cosa que sucede acá. Los votantes de Lula decían voto Lula. Y el resto te respondía, ay no, el voto secreto. Y el voto secreto porque tu voto te da vergüenza, porque si no lo puedes decir igual. Claro. Y me parece que quien no se juega es porque claramente o son tibias o... Buena la lectura. O van acá y después van allá. No voy a dar nombres, pero hemos visto figuras que van para acá, que un día se sacan una foto con Larreta, otro día se sacan una foto con Cristina. O sea, esa cuestión, ya, entre Larreta y Cristina hay una avenida enorme donde existen un montón de diferencias. Ya es difícil sacarte una foto con uno y después ir como si nada sacarte una foto con Cristina. Entonces me parece que también tiene que ver con esa tibieza y quizás ese también resquemor a perder algo, pero yo no me ocupo de ellas, sino me ocupo de las que se juegan, de las que hablan, de las que van a la cabeza y que sobre todo las que se juegan, porque algunas de ellas que fueron populares, digo que son populares desde los 90, en los momentos que podían hacer y decir cosas por nosotras se callaron la boca. Siguieron jugando el papel en los programas de Susana Jiménez o en los programas de Mirta Legrand, sin acordarse que había muchas que se seguían muriendo, que seguían sin trabajo. Hoy es fácil todo. Hoy es fácil salir y hablar sobre el colectivo trans, ese colectivo que antes no mencionabas porque no te querías autopercibir trans porque era horrible, porque ser trans era ser puta. Entonces yo prefiero hablar de las que se jugaron. Prefiero hablar de Mariela Muñoz, que se jugó desde el principio. Mariela Muñoz fue candidata. Vos ya me lo escuchaste decir un montón de veces. Sí, pero los oyentes no, los y las oyentes no. Mariela Muñoz fue candidata a intendenta, precandidata a intendenta por Quilmes en el año 97. O sea, año 97. Muchas de nosotras todavía ahí andábamos viendo a ver cómo hacíamos para sacar la cabeza del pozo, y ella ya estaba pensando en hacer política, o ya estaba haciendo política, pero estaba pensando en cómo generar políticas para su pueblo. En no toma solo de para decisiones, ella. claro. Exactamente, año 97. En el 2007 fue precandidata a diputada nacional, siempre por el espacio del peronismo. Entonces, yo prefiero reivindicar a Mariela,
que fue olvidada primero por el feminismo, la dejaron de lado porque era peronista, y después por su deseo maternal, pero principalmente porque esa parte progre, antiperonista del feminismo que reinó hasta el 2018 y que hoy anda buscando otra vez reinar, no le convenía que las peronistas hablaran, no le convenía que las peronistas existieran, porque tenían una bandera enorme, que en ese momento era doble, porque era Cristina una y después era Evita. Evita, precursora, Evita hay que pararse cada vez que se la nombra, porque Evita no solamente pudo generar la ampliación de derechos para las mujeres, sino que hizo algo más, es inyectar en las clases populares y sobre todo en las mujeres el deseo de construir poder. Ese poder apareció para las clases populares y para las mujeres, para las dos, para las clases populares y a las mujeres de las clases populares, con la figura de Evita, porque Evita encarnó eso, y eso subsiste, y esa bandera es la que nosotras llevamos, la de las clases populares, la de la construcción popular, la construcción de poder popular y la representatividad de ese pueblo que ella encarnaba. Así que más que feliz de estar con ustedes. Qué grande, Paula, es un placer siempre escucharte, nos quedaríamos horas, siempre El digo... músico me debe odiar. No, nos quedaríamos horas escuchándote porque la verdad que surgen 20.000 cosas, 20.000 disparadores. Reflexiones. Reflexiones un montón. Te queremos agradecer porque venir desde Escobar, porque les queremos decir a los y las oyentes que venís de un acto en Escobar y no parás, o sea, que es lunes y pasada claro, lunes, la noche. ya a las 11 de la noche, venir acá a los estudios para nosotros es un placer enorme. Te lo digo siempre que puedo y te lo digo acá en vivo también, o sea, es un placer escucharte. Y te quiero preguntar algo para ir cerrando. ¿Qué música estás escuchando últimamente? No esperaba esa pregunta. Pobre, pero es porque yo siempre voy a contramano. Estoy escuchando algo que me gusta. A veces me agarran, le debe pasar a todo el mundo, yates con determinado tema. Yo no lo escuché nunca en mi vida. Siempre mi entorno era Rafael Acarrá, todo eso, la alegría siempre. Pero descubrí, viendo una película argentina, que tenemos muy buen cine argentino. Actualmente también tenemos películas increíbles. Hay una plataforma que se pueden ver las películas. Les recomiendo a quienes puedan escuchar y les interese ver también en la plataforma en YouTube, Soy del Pueblo, que era un programa de encuentro que habla de las artistas populares, ya que tenemos acá un artista popular que está esperando también. Estoy escuchando a alguien que no es argentino, pero que tiene una canción, por ahí no es para es para este momento, es para esta hora, que se llama Quieres ser mi amante, y era de Camilo Sesto. Mirá. Me gusta mucho la música y me gusta parte del coro, y me parece muy emotiva. Bien. Interesante. Es una interesante recomendación también. O sea, Sobre todo para esta hora, ¿viste? Si alguien quiere buscar un amante a esta hora, se la Está manda permitido. y listo. Bueno, Yo sí, antes también de terminar, te llevo para otro lado, que tiene que ver con el deporte. Y Mara Gómez, que No es... entiendo nada de deporte. Bueno, pero no, en este sentido, Mara Gómez es jugadora de fútbol del Club Estudiantes de La Plata actualmente. Uh-huh. Agradece esta entrevista, está escuchando y te manda un saludo, agradece la lucha. Gracias, Mara. Y también digo eso, ¿no? En esto que vos mencionabas bien, llegar a los espacios, bueno, el deporte también está camino a eso, a ser un deporte diverso. Digo, está bien que podemos ver cosas que no están bien, pero qué bien, ¿no? Qué insoñado estas cosas. Y además... De ser parte de un plantel de primera. Ahí está el testimonio. Exacto. O sea, no estamos inventando nada, no estamos soñando. Ahí está ella diciendo Con identidad esto, propia. estoy acá. Qué hermoso, ¿no? Y qué bueno para Mara, que va a ser parte de esa historia y va a ser parte de ese cambio, de ese momento fundacional donde las cosas empiezan a ser diferentes. Por eso hay que tener esperanza. Yo creo que ella la debe haber tenido, por eso está ahí. Vos dijiste no entendés nada de deporte, pero ¿no te gusta ningún equipo? ¿Colores? No. ¿No? Bueno. Mi papá era de Boca. No, mi papá era de River. Bien. Pero no me acuerdo cómo llegué a ser de Boca.
Entonces hijo es de está bien que no Boca. te guste, está Mi perfecto. hijo es de Boca, así que voy tirando a Boca, pero en realidad es como que está bien, me da igual. Está muy bien. Bueno, pasó por los micrófonos de voz de todos, todas, todes, Paula Arraigada. Yami, ¿estás ahí? Sí, pensé que ibas a cerrar vos, por eso. No, sabés que siempre vienen los centros. Activista trans, entre otras cosas. Y bueno, nada, agradecerte muchísimo la presencia y sobre todo esto, de poner el cuerpo y la voz a toda esta lucha que, bueno, acompañamos desde este lugar. Nuestro mínimo aporte es la difusión, que es más que interesante. Y sobre todo esto de sumarte al programa nos llena de emoción, sinceramente. Sin No, hacer al demagogia, contrario. sinceramente No, es eso. yo creo que vamos haciendo un camino mutuo, que es ir aprendiendo y compartiendo experiencias. Qué lindo que estuviera Mara escuchando, porque estamos intercambiando experiencias con otras también. Y creo que es eso el tiempo que viene, ¿no? El poder contarnos, encontrarnos en esas historias, e ir pensándonos como país y como proyecto. Bien, entonces, muchísimas gracias, Paula.